Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Bajo sus alas. Les damos gracias por acompañarnos en este sueño que nació en el corazón de Dios y les damos la bienvenida a nuestro primer episodio llamado Un corazón conforme al corazón de Dios. Y para esto tenemos unos invitados muy especiales, los pastores de nuestra iglesia Bajo la sombra de tus alas, Giancarlos Uribe e Hidalba Rojas. Démosle la bienvenida con un aplauso. Corramos esto un poquito, me voy a sentar por acá. Está bien. Y bueno, quiero preguntarles cómo están. ¿Cómo están en esta hora? Cuéntame cómo te encuentras. Bueno, estamos bendecidos en victoria, prosperados y creciendo. Amén. Pastora, ¿cómo estás? Igual que mi esposo. Muy bien, gracias al Señor. ¡Qué bendición! Muchas gracias por darnos este tiempo, por darnos este espacio. Realmente es una gran bendición para nosotros aprender un poquito más de ustedes. Y para empezar este primer episodio llamado Un corazón conforme al corazón de Dios, yo quiero preguntarles ¿qué significa esto para ustedes? ¿Qué significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, pues yo digo que teniendo el corazón conforme como lo tenía David, era un corazón dispuesto, un corazón que nunca se negó a los antojos del Señor, a lo que Dios nos pedía, a lo que Dios le pedía. Es eso, realmente uno a veces se limita mucho a cuando Dios le pide a uno las cosas. Entonces David tenía un corazón así, nunca... Obediente. Un corazón obediente, diligente, un corazón que Obediente. se negaba incluso sus propias cosas por hacer las del Señor. Entonces, creo que eso es un corazón conforme al del Señor, como el que tenía David, así queremos tener nuestro corazón. Amén. Decías algo que en este momento pues me impacta y es negarse a sí mismo. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿a qué se han tenido que negar? ¿Qué han tenido que hacer? ¿Qué es lo que han tenido que dejar? Esos placeres, tal vez esos sueños o tantas cosas que de pronto queremos hacer dentro de nuestras fuerzas, pero finalmente no lo pudimos hacer porque en primer lugar estaba nuestro Señor. Entonces, ¿a qué tuvieron que negarse ustedes? ¿Qué ha sido eso que ustedes han tenido que soltar, que realmente les ha dolido para que ustedes puedan cumplir y tener un corazón conforme al corazón del Señor? ¿Tú? Bueno, pues primeramente morir prácticamente a las cosas. La Biblia dice que primeramente tenemos que morir a ese viejo hombre para que crezca el espíritu, ¿sí? Tenemos que morir a nuestra carne para poder escucharlo a Él. Entonces primeramente tenemos que morir nosotros para poder encontrarlo y hacer su voluntad. Y ya hablando en este término, pues ya digamos, ya de pronto a nuestros sueños, tal vez no a nuestros sueños porque yo creo que Dios, Él tiene todo bajo control. Y sé que muchas cosas el Señor nos las va a venir entregando. La palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces ya uno a veces, pues más bien era organizar los sueños que uno tenía. Más bien ponerlos en el orden de Él y que Él nos los dé a su tiempo, manera, sí, a su manera. Porque a veces uno quiere las cosas ya y corre por hacer las cosas sabiendo que la paga viene de Él. Y en el tiempo de Él es que se dan las cosas. Entonces uno solo tiene que poner los planes en manos de Él. Sí, nos hemos negado, tal vez al principio fue un poco más duro porque fue corriendo y haciendo. Y había tiempo que de pronto quisimos estar en un poco más de tiempo, de pronto nuestros hijos, nuestros familiares. Tal vez incluso nosotros dos mismos nos ha tocado de pronto negarnos de tener más tiempo los dos y más tiempo para el Señor, para el ministerio, para el Señor. Entonces, pero es el corazón de Él, es el sueño de Él, es un ministerio. Entonces nosotros solo creemos en la palabra que Él nos dice, que nos deleitemos en Él. Dice, deleítate en Jehová y Él concede los deseos de tu corazón. Entonces nos deleitamos porque también amamos lo que Dios nos da, amamos servirle, amamos lo que Él nos dio, lo amamos primeramente a Él, porque uno si no lo ama, pues sí. Y ahí es donde ya esperamos lo demás, que viene en añadidura. Solo hay que hacer, hay que caminar, hay que seguir caminando. Amén. Bueno, qué bendición. Yo quiero también que ustedes nos cuenten cómo ha sido este proceso, cómo ha sido de pronto caminar por fe, porque sabemos que ustedes han sido fuertes en la fe y nos han enseñado a nosotros también a hacerlo. Entonces yo quiero que ustedes nos cuenten en qué momento se dieron cuenta que esto era caminando por fe y no por lo que veían. Bueno, en el momento en que el Señor nos llama como pastores, fue un reto, fue un desafío muy grande porque
pues no estábamos calificados por nadie. O sea, para nadie valíamos la pena. Entonces, cuando Dios nos llama, ese es nuestro primer desafío, creer en el llamado que Él nos hizo. Y yo creo que desde ahí arrancó la fe, ¿no? No veíamos nada porque, pues, además de que cuando el Señor nos llama, Él me llama a mí y me envía como mensajera a decirle a mi esposo que Él es pastor. Entonces fue durísimo porque cuando yo tengo un encuentro con una profeta, una mujer muy usada por Dios, Dios la usa, ella es una mujer anciana y el Señor la usa tremendamente. Y yo, cuando ella me está hablando de parte del Señor, el Señor me habla de mi llamado, esto ya era la confirmación de la confirmación, pero Él me estaba diciendo ya, o sea, necesito que empieces a servirme ya con tu familia. Y cuando yo caigo al piso de la unción tan fuerte, yo le pregunto en la mente al Señor, Señor, ¿y mi esposo qué? Porque mi esposo, él se veía como todo menos como un pastor, ¿cierto, amor? Sí. Así que cuando yo dije, ¿y mi esposo qué? Esta profeta me dice, de tu esposo se carga el Señor. Amén. Así que ese fue mi primer paso de fe. Porque yo sabía que esa mujer no puede leer mis pensamientos. Yo sé que fue Dios el que me respondió. Y entonces decidí creerle al Señor y decidí empezar a orar y el mismo Señor se encargó de mi esposo. Ahora después nos llama a abrir una iglesia donde mucha gente estaba en contra porque sencillamente de pronto estábamos muy jóvenes, porque mucha gente dijo que no teníamos una preparación. Pero luego Él empezó a guiarme por medio de la Biblia, a toda mi casa, a mi esposo, todos, y empezamos a comprender que el llamado lo hace el Señor, que el Espíritu Santo es el que nos enseña, y empezamos a descubrir una serie de cosas que nos hizo creer. Y cada vez que Él decía, van a hacer esto, se van a enfocar en esto, yo decía, ok, Señor, vamos a hacerlo. Entonces yo le decía, amor, vamos a hacer esto, vamos. Y mi esposo era con la cara que tiene ahorita. Pero después de que veíamos la respuesta del Señor, como que Él nunca nos dejó en vergüenza, como que siempre nos respaldó, como que ahorita estaba el sol gris, pero se abrió, el cielo gris, pero se abrió. Así fue el Señor. Entonces, cada vez que podíamos ver la luz de Él, nos dábamos cuenta de que Él nos había llamado y esa era la mayor confirmación. O sea, de que Él se encargara de hacer las cosas que un ser humano no puede hacer. Amén. La mayor confirmación a nuestra fe fue que Él siempre nos respaldó y nos ha respaldado. Amén. Entonces, sí, yo sé que ha sido duro creer, pero hemos creído, aquí estamos. Amén, gloria al Señor. Bueno, pastor, hablando de eso, yo quiero preguntarte, ¿en qué momento supiste que eras pastor? O sea, digamos que sabías del llamado, sabías de que el Señor te había dado este lugar, esta posición y demás, pero yo quiero preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta? Si al principio lo aceptaste, si de pronto te negaste y si de pronto lo tuyo fue la negación, ¿en qué momento te diste cuenta que realmente eras un pastor, ¿sí? Que realmente eras el pastor de esta iglesia, de este ministerio? Bueno, pues la verdad fue un poco difícil, muy difícil porque la palabra dice que mis pensamientos son uno, pero los pensamientos del Señor son mucho más grandes, mucho más amplios. Y pues uno tiene unos pensamientos, porque pues, cuando yo lo conocí a él, pues a mí me gusta la música, pero yo quería servirle en la música. Entonces yo me encerraba en mi cuarto a orar y le decía, Señor, enséñame porque yo quiero adorarte y servirte. Pero pues ese era mi poco pensamiento, ¿sí? Otra cosa son los pensamientos del Señor que son mucho más grandes. Amén. Entonces yo quería servirle y creo que fue un tiempo de preparación que el Señor quería que yo tuviera a solas con Él, ¿sí? Ahí fue donde en ese tiempo fue donde yo empecé a conocerlo. Realmente que yo empezara a conocer la voz de Él, porque conocerlo yo lo conocí cuando empezó mi testimonio, pero ya realmente conocer su voz y realmente escucharme y sentir que es Él. Experimentar lo sobrenatural. Ahí fue cuando yo cuando empezó a moverse todo, ¿sí? Entonces yo empecé a tocar el bajo y Él me enseñó y empecé a tocar, pero en ese tiempo empezaba la administración de Él conmigo y empezamos a hablar. Y ahí fue donde empezó ese crecimiento. Obviamente hasta ahí iba mi pensamiento. Ya después Dios empezó a revelarse a nuestra vida y nos empezó a llevar porque
Pues él empezó de muchas formas a decirnos y a mostrarnos el ministerio, que era un ministerio joven, un ministerio que no porque se fuera joven no se iba a hablar la palabra como toca hablarla, ¿sí? Sino como realmente el Señor nos llamó a hacerlo a todos. Entonces, es algo que todos tenemos que tenerlo. El Señor solo empieza a usar los vasos que están útiles y que se sienten, no que se sienten útiles, sino que el Señor los está preparando. Y cuando uno escucha la voz del Señor, se quieren dejar usar. se quiere dejar usar y ya, ahí es donde el Señor empieza a mover. Entonces, yo también me limitaba a decir, Señor, pero mira, nos falta eso, nos falta lo otro, me falta eso, nos falta esa capacitación, esta capacidad, nos falta eso. Como entre más uno le ponga peros al Señor. Eso era lo que él más me decía. Pero, Es que no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, y de repente llegaba el Señor y ¡prá! Y él quedaba otra vez. y obviamente, ya conociéndolo a él, como yo te decía ahorita, pues es él el que hace todas las cosas. Incluso él mismo me decía, porque creo que no hay mayor convicción que es Dios que te hable a ti. Sí, no hay más nada. Obviamente la Biblia dice que la palabra profética es más segura y esa es la palabra por donde Él te va a hablar. Amén. ¿Sí? Él puede usar una persona, claro que sí, un profeta, todo, hasta un animal sí puede usarlo, como la burra de Balaán, ¿sí? Pero Dios hace como Él quiere. Amén. Uno no puede limitarlo. Entonces, yo lo único que pude hacer fue dejarme decirle, Señor, pero déjame ver qué es lo que yo quiero ver, ¿sí? Y Él empezó a revelarse por la palabra, mucha gente nos decía muchas cosas, las cosas se daban para que nosotros siempre estuviéramos al frente, liderando el ministerio. Y no es porque uno quiera privilegio, porque pues por mí, yo le dije, Señor, yo no quiero estar ahí. Yo siempre le dije, Señor, yo no soy digno de estar ahí, yo soy un simple siervo como todos nosotros, ¿sí? Pero a Él le plació. Amén. A Él le plació porque pues me gusta el tema que es como el corazón de Dios, ¿sí? Porque Él busca un corazón así. No me glorio yo, es del Señor, la gloria es de Él. Amén. Pero Él busca eso, busca esos tiempos. Entonces ahí fue donde Él empezó a entrar esa convicción, fue por medio de la palabra. Y que el que lo capacita a uno, sí, yo sé que uno tiene que capacitarse, pero el Espíritu Santo es más que todas las cosas, ¿sí? Él es el poder de todas las cosas y si usted no las entiende, la Biblia dice en Juan 1:3, creo que dice que la unción nos enseñará de las cosas que no sabemos. Hay cosas que usted no entiende en este momento, pero Dios las va a ir enseñando, lo que tú necesitas estar conectado. Bueno, y ahí ya, eso es muchos testimonios, muchas cosas, pero son cosas más como que Dios revelándose más y más y más para que tú entiendas. Y cada vez Él me dijo por muchas de las veces que estuvimos orando y diciéndole, Señor, dime qué es esto, Señor, ¿por qué? Él me decía, tú solo abre tu boca, yo la lleno. Yo le ponía las pruebas como lo hacía Moisés. Señor, yo soy tardo para hablar. Le ponía las pruebas como Gedeón. Las señales. Señor, yo quiero que haga esto porque yo tengo que tener la convicción. También le ponía yo como los pretextos como los puso Moisés, que me relaciono mucho con él porque yo le decía es que yo no soy bueno para hablar, Señor. Pero yo sé que Él nos ha respaldado en todas las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Sí? Y la gloria es de Él completamente. Amén. Entonces, nosotros lo dejamos. Gloria a Dios. Amén, qué bendición. Sí, así es, la gloria es de él. Bueno, el Señor ha sido muy bueno y nosotros hemos visto el respaldo de Él en este tiempo que llevamos como iglesia, como ministerio. Y yo también quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo ha sido llevar ese ministerio de pastores sobre sus lomos? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Porque muchas veces nosotros o la gente quiere como decir, no, es que eso es fácil, es que eso es sencillo, porque simplemente cargar con algo y ya. Pero nosotros queremos que nos enseñen y que nos expliquen hoy cómo ha sido llevar este ministerio en sus lomos, cómo ha sido hacerse cargo de esto que nos ha dado el Señor. Bueno, en la carne es demasiado difícil, pero en el espíritu todo se puede, es posible. Somos humanos y pues sería mentira decir que no tenemos un pedazo de carne, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos capaces de llevar nuestra carnalidad a la presencia del Señor, Dios nos va a entregar las fuerzas del búfalo.
Y aunque nosotros creamos que estamos limitados o que no estamos programados, que no estamos diseñados, que todas las cosas que nuestra mente quiere decirle a nuestro espíritu, allá en la presencia del Señor, Dios nos va a confirmar con la fuerza que viene del cielo de que fuimos llamados y diseñados para la tarea que Él nos asignó. Así que claramente en la carne nunca va a ser fácil llevar nada espiritual, absolutamente nada, porque la carne y el espíritu no tienen nada que ver. Pero en el espíritu es fácil. Pero claro, obviamente uno se carga, obviamente está el esposo, porque somos un matrimonio, están los hijos, está el trabajo secular, porque hay que comprar arroz, aceite, papa, panela. Tenemos que llevar ahora no solamente, digamos, como que las cargas o responsabilidades de la casa, sino que ahora tenemos que pensar en la iglesia y en muchas familias. Entonces, yo creo que solamente ha sido la fuerza del Señor, la fortaleza de Él y Él mismo, y la fe, amor, sí. Y Él mismo se ha encargado de enseñarnos. Él mismo se ha encargado de darnos la capacidad. Muchas veces hablábamos con mi esposo tomándonos un café. Y él me decía, amor, ¿cómo te parece? ¿Cómo viste la...? Yo sí, no, estuvo genial, poderoso. Y ambos sabíamos que no éramos nosotros. O sea, Amén. ambos en nuestra charla estábamos riéndonos de lo que el Señor había hecho por medio de nosotros. Porque al final de todo, cuando nosotros tenemos un corazón conforme al corazón de Dios, nos damos cuenta que nosotros no tenemos nada que ver, sino que somos una vasija que le estamos prestando al ministerio, somos una vasija que le estamos prestando el servicio Amén. al Señor. Amén. Y que Dios no pone una prueba que tú no puedas superar. Amén. Entonces, yo sé que a muchos es difícil, pero pues es que esa carga Dios no se la pone a todos. ¿Sí? Claro, yo creo que lo que es claro es que, y eso sí se lo aseguro, sin Dios uno fracasa. Sin Dios hay fracaso fijo. Pero yo sé que Dios nos ha respaldado en todo y hasta el día de hoy hemos estado ahí. Gloria a Dios. Lo hemos estado dispuestos, creyendo, Señor, y buscándolo. Y aunque la gente tal vez no entienda, porque eso es lo que pasa, mucha gente no entiende qué es servirle al Señor, ¿sí? Muchas veces la gente cree que servirle al Señor es ir el domingo a la iglesia, sabiendo que nuestro servicio al Señor debe ser desde que tú comienzas a respirar en el día tuyo, ¿sí? Entonces, pero más que eso es la disposición tuya, y hablábamos ahorita, es morir a nuestra carne, a nosotros, para que crezca Él, ¿sí? Y eso es lo que nos ha traído. Pues aparte de eso también, sé que eso no es... Hay muchos ministerios y Dios los da, ¿sí? Como los dones, pero también hay ministerios que no todos son iguales, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Yo sé que uno es una mano, bueno, etcétera, ¿sí? A lo que voy es que Dios les da una unción a cada ministerio, ¿sí? Y yo sé que el Señor nos dio una unción, Él nos dio una responsabilidad que nosotros la pudimos aceptar. Y podemos decirle, Señor, lo vamos a hacer en tus fuerzas, porque nuestra Amén. fuerza sencillamente uno, desde el principio yo dije, Señor, yo no puedo, ¿sí? Sí, claro. Pero muy aparte es que las fuerzas de Él sí son más grandes. Entonces ahí es donde Él ya pone, no, Él siempre Él ya lo había traído, porque si no, no nos hubiera escogido, Él lo escogía a uno desde antes, ¿cierto? Ya Él va preparando y allanando el camino. Amén. Entonces, pero Él va poniendo como ese amor hacia la gente, ya no, ya uno siempre... como el servir, como el querer, y hay mucha gente que hasta nos ha dicho, no tiene que poner el corazón, usted tiene que ponerse así, usted tiene que hacer así, pero es que el corazón del Señor no es así. El corazón de Dios, el corazón de Dios es amar y perdonar. Que hay gente que dice, no, pero ustedes como pastores no pueden meterle el corazón. Y pues yo digo, pero eso no dice en la Biblia. Y hay cosas que nos duelen, claro, Sí, es doloroso, es doloroso. cosas que duelen, hay cosas que realmente Que frustran, desilusionan, que pero la frustran. palabra dice que ahí es donde el Señor se hace más fuerte en nosotros. Aleluya. Solo Él quiere que tú lo veas a Él. ¡Amén! Entonces, eso creo que ha sido más el éxito en nuestro, y no digo el éxito, la gloria es del Señor, pero el llegar hasta aquí ha sido gracias a eso, a poner los ojos en Él, pero a tener un corazón dispuesto para Él. Y a perseverar. A perseverar, a creer, aunque muchas veces, claro, nosotros como matrimonio hemos sentado, lloramos, cansados, Señor, se acabaron nuestras fuerzas, dinos qué hacemos, pero Él nos levanta, entonces es Él. Eso es muy difícil de entenderlo sin vivirlo, y el Señor me mostraba que muchos podemos querer mucha unción, mucho altar, mucho cosa estrellato. alta. Sí, como dicen en República, mucho estrellato, mucho papel, pero el problema es que tiene que pagar un precio.
Y ese precio pues vale. Y ese precio es el que te da la autoridad. Cuando tú ya pagas ese precio, tú ya sabes quién te llamó. Bueno, y hablando de eso, qué bendición. De verdad ha sido un testimonio muy lindo. Y quiero preguntarles acerca de la palabra. Cada persona tiene un versículo o una palabra que realmente nos confronta, nos identifica, por la que el Señor nos ha hablado, nos ha levantado de alguna manera. Y yo quiero preguntarte, pastora, ¿cuál es esa palabra que te identifica con el Señor y por qué? ¿Qué ha sido o cómo te ha marcado esta palabra? Bueno, la palabra con la cual el Señor me llamó es Isaías 54. Isaías 54 habla acerca del amor eterno hacia Jerusalén, hacia Israel. Y esa palabra, pues esa palabra marcó mi vida porque definitivamente sigo sin merecer nada, porque yo no he hecho nada bueno, todo lo hizo bueno Él. Pero Él tuvo un día misericordia de mí y me vio cansada, me vio desbaratada, me vio sin nada, con un espíritu quebrantado y vio un corazón arrepentido. Entonces cuando Él me llama a su presencia, Él me da Isaías 54. Y esa es mi palabra rema. De hecho es algo impresionante porque ahorita le cayó una gota de agua a la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia y la cerré y abrí la Biblia y estaba aquí en Isaías 54. Lo que pasa es que mi esposo me dijo, busque Juan, pero yo bajé mi cabeza y yo dije, Señor, porque Él es impresionante. O sea, Dios todo el tiempo nos quiere hablar. Sí, amén. Y mi palabra rema y mi palabra con que me identifico, porque aún no merezco nada, nunca he merecido nada de Él, pero Él es tan bueno que me dio su salvación y me da el privilegio de servirle. Isaías 54, mi palabra. ¿Y la tuya, pastor? Y la mía está en Isaías 41, 41:10. 41 Y ahí creo que ni siquiera como negarlo, porque en los momentos que yo me he sentido así, que no he tenido fuerzas, que me he sentido cansado, le he dicho, Señor, y Él me recuerda mi palabra. Me dice, no temas que yo estoy contigo. No temas ni Así que desmayes. no desmayes. Y entonces uno tiene que seguir creyendo en lo que Él puso en nosotros, que fue una semilla. Amén. Entonces esa semilla tiene que dar fruto. Pero si estamos conectados de ese árbol. Amén. Entonces yo sé que Dios está haciendo su obra. Amén. Ahí hay que creer. Amén. Pero esa es mi palabra. Amén, amén, qué bendición. Bueno, y ya para, digamos, salirnos un poquito del ministerio, yo quiero que nos digan cómo es ese matrimonio Uribe Rojas. Yo quiero que nos digan cómo es ese matrimonio fuera del ministerio, cómo son ustedes fuera de pronto de nuestros ojos, ¿sí? Porque sabemos que el Señor nos ve en todo tiempo, pero más allá de eso yo quiero saber, o nosotros, porque yo sé que a nuestros espectadores también les inquieta mucho saber cómo son ustedes, quiénes son ustedes, qué hacen cuando están fuera de pronto de la iglesia, en su tiempo libre, en familia, con sus hijos. Cuéntenos cómo es este tiempo. Bueno, cuando estamos solos y tenemos el permiso, dormimos un poquito tarde, por ahí hasta las 8. Cuando estamos todos, cogemos a Samuel y lo llevamos para el cuarto y nos le montamos todos encima, le hacemos cosquillas. Según la persona que hayan cogido, la van a lamer toda la cara, como si fueran... Cogemos a Bruno, hacemos una... ¿Cómo se llama ese amor? Cuando se le monta a todo el mundo, Esto, una... Montonera. Montonera. Bueno, nos gusta ver películas en familia, pero hace rato no lo vemos porque el televisor lo llevamos para la iglesia y toca llevarlo para la casa otra vez porque no se está utilizando la iglesia. Bueno, ¿qué más hacemos? Hacemos comida. El negro, bueno, me gusta mucho cuando el negro cocina. Él hace, ¿cómo se llama eso de camarón, amor? Cóctel de camarón. Entonces él hace cóctel de camarón, todos comemos, nos reímos. Santiago se la pasa tomándonos fotos chistosas, se burla mucho de mí, se burla mucho de él, todos se burlan de todo el mundo. Hablamos, hay momentos de mucha seriedad, hay momentos de lágrimas, hay momentos de reflexión, hay momentos de exhortación, hay momentos donde no solamente nosotros exhortamos, sino que ellos nos exhortan a nosotros. Y bueno, yo no sé, yo creo que Dios nos ha dado la capacidad de tener un corazón enseñable para aprender a escuchar y decir, si la estoy embarrando. Mi esposo, muy consentido, cuando quiere ser consentido.
Y yo también. Así, somos chéveres, ¿cierto, negro? Cuéntanos, Pues pastor. bueno, yo digamos, ¿Qué dirías tú, negrito? no, pues salir de las cosas a veces del trabajo. Tú sabes, hay que sacar el tiempo para todo. El Señor dice que hay tiempo para todo. Y pues fuera del tiempo de la iglesia, aunque uno tiene todo ese tiempo también para cuando el Señor lo usa por fuera. Ay, sí. Bueno, Porque sí. muy aparte de la iglesia, pues tú sabes que las almas están afuera. Sí, así es. Entonces Entonces vamos de viaje y siempre... siempre el Señor nos mete en unas cosas y en las otras, pero bueno, ya hablándolo chévere. como en familia, pues añadiendo de pronto lo que decía mi esposa, pues son esos tiempos que el Señor necesita que uno tenga en su casa. Amén. ¿Sí? Son necesarios para todos, escucharnos, de exhortarnos, de sentarnos y decir, bueno, está pasando esto, tenemos que solucionar, o si no el Señor de acá no nos saca. A veces de habernos sentado el Señor nos habla. negociar. De negociar, de arreglar, de mirar y organizar. Y también sabemos que todos trabajamos en lo mismo, de que el Señor nos llamó a todos. Ha sido una bendición también de que el Señor nos dio el privilegio de servir como familia, que nuestros hijos estén en el ministerio y que eso ha sido una bendición. Amén. Entonces, pero también nos ha tocado solucionar también los problemas nosotros mismos. O sea, en cuanto a cosas de nosotros, me siento mal, entonces ahí es donde el Señor nos dice, bueno, tienen que trabajar como equipo, tienen que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Una vez Santiago cuando estaba pequeño nos dijo, es que si nosotros no somos una mesa de 4 patas y si le falta una pata, Se cae. se cae, estamos cojos, está sin fuerza la mesa. Nosotros, bueno, entonces así nos pasó una vez cuando estábamos haciendo unos planes. Pero entonces el Señor todo nos lleva como a su tiempo, Amén. enseñándonos, aprendiendo, creciendo. Amén. Pero ha sido una bendición. Amén, qué bendición. Bueno, y ya como para ir dando ya el cierre a nuestro episodio de hoy. Finish. Yo quiero preguntarles o quiero pedirles, sabemos que es una iglesia muy joven porque ustedes son muy jóvenes y eso es algo que generalmente no se ve, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes nos den un consejo a todas las personas que nos están viendo y a nosotros también. ¿Qué consejo nos pueden dar ustedes para tener un corazón conforme al corazón de Dios? A los jóvenes, a sus papás, a los niños. ¿Cómo llegarían ustedes y qué consejo darían para que nosotros podamos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Bueno, yo creo que un corazón conforme al corazón de Dios no aparece de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Pero el primer paso es darse cuenta que estamos mal. El primer paso es reconocer que estamos lejos de Dios. El primer paso es reconocer que Él nos puede ayudar. Y yo recuerdo cuando yo me convertí, yo estaba fumándome un cigarrillo debajo de un palo de un árbol en un parque y estaba muy triste, con depresión. Bueno, yo sufría mucho de depresión, pero yo tuve un paso de fe y aunque yo no estaba en las mejores condiciones, yo elevé una oración en ese momento y no estoy diciendo que esté bien fumar. Lo que pasa es que Dios no repara eso, o sea, Dios lo que quiere llevarnos es a la salida, a la salvación, a tener ese encuentro glorioso con Él. Así que yo tengo lágrimas en mis ojos y estoy fumando. Y le digo, Señor, Dios, ayúdame porque si tú no me ayudas yo me voy a morir. Y en ese momento yo empecé a tener un corazón como el corazón de Dios. Entonces lo importante es reconocer que estamos mal, que estamos lejos y que necesitamos ayuda. Y de ahí en adelante el mismo Dios se va a ir encargando de encaminarnos, de enseñarnos, de limpiarnos, dependiendo de lo que yo necesite, dependiendo de mi compromiso también, de mi Disposición. de mi disposición. Entonces yo creo que lo que tú deberías hacer, bendito sea el nombre de Jesús, desde la poca experiencia que tenemos, es que tienes que acercarte a Dios y entregarle todos tus problemas. La palabra de Dios dice que vengan a mí, vengan, está diciendo Jesús, vengan a mí todos los cansados, todos los cargados, que yo quiero hacerlos descansar. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Él y le entregamos las cargas, los cansancios, vamos a sentir la ligereza sobre nuestros lomos y vamos a poder experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una vez tengamos esa experiencia, tú vas a querer volverla a repetir, te vas a volver a acercar y de esa manera vas a empezar a experimentar una serie de cosas que nunca experimentaste, como el amor de Dios.
El amor de Dios sin reservas y sin pedir nada a cambio. Entonces, cuando tú sigues experimentando eso, la obediencia va a ser tu mejor manera de amar al Señor. Y así vas a resultar con un corazón conforme al corazón del Señor. Ese es mi consejo. Qué bendición. Tú, pastor, quiero que nos cuentes también cómo te diste cuenta que querías empezar a tener un corazón conforme al corazón del Señor. ¿Cómo te llamó a ti el Señor, pastor? Bueno, fue parecido, porque creo que... como Llevaba él no- 3 días borracho. Él no hace, él no hace excepción de personas. Cuando lo llamó el Señor. Gracias por la... Gracias por añadirlo. Sí, sí, sí. Pero no me avergüenzo. Claro, es porque para hay la que gloria de buscar él. los pecadores. Así es. Claro, No, yo eso lo hago es así. riéndome, pero Sí, no me aleluya. avergüenzo, yo lo cuento como testimonio. Amén. Llevaba incluso 3, incluso ese día terminé de tomar. Terminé de tomar hasta el domingo por la noche. Pero yo tuve un encuentro con él ese día. Pero Tremendo. yo lo único que pude hacer, como dijo mi esposa, es arrepentirme, Reconocer. reconocerlo. Yo dije, Señor, yo necesito un cambio. Cuando yo vi el encuentro con él, ese día ahí fue una experiencia totalmente... Sobrenatural. Aunque yo no conocía nada de lo sobrenatural y así uno diga y pueda imaginarse lo que quiera, pero yo ese día vi como él me dio la mano, un hombre bien vestido, pero yo no le vi la cara, no podía verla, brillaba mucho, o era que yo estaba en el sol, como lo digan los teólogos, ¿sí? Pero yo ese día estaba borracho. Total, yo me acuerdo que yo lo fui y él me dijo, tú no tienes que estar ahí, tú eres un hijo de Dios, tú tienes que levantarte, esa no es la vida que yo te llamé, que yo te quiero dar. Ya, eso fue todo. No fue más, no me dio, nada, para que uno no diga que es solo el corazón, ¿sí? Yo total ese día, bueno, yo sé que la palabra entró, ya, pero fue como un tiempo de éxtasis, como decía Pablo, ¿sí? O sea, fue un Tremendo, ¿no? momentico así y ya. Y yo, bueno, ya pasó, me quedó ahí, pero yo seguí tomando, yo estaba borracho. Ese día yo terminé tan, pero a los 8 días ya yo fui a la iglesia. Yo no sé Dios cómo hizo, pero Él empezó a trabajar Tremendo. conmigo así rápido. Entonces, Amén. en parte yo lo que ha pasado como ministerio, pues yo lo acepto, ¿sí? Porque yo sé que Él nos lleva corriendo. A veces no entendiendo. Acelerados nos lleva. Sí, a veces no como uno quisiera, venga, pero... Más ¿Sí? despacio, Señor. Sí, pero así ha sido desde el principio. Porque yo me acuerdo que yo estaba ahí, a los 8 días ya no estaba, ya estaba en la iglesia. Obviamente eso fue un proceso de restauración, pero así fue con la música, con las drogas, con las mujeres, con el alcohol. Todo el Señor me lo fue quitando así rapidito, pum, pum, pum. Lo que Él necesita es su corazón. Disposición. Necesita que uno esté dispuesto a soltar eso que es del mundo, a soltar esa carne, que a veces esa carne es la que lo impulsan a uno no crecer. Los Esa deseos envidia, pecaminosos. esos celos, esa mentira. Amén. Es eso, soltar eso que son de nuestra carne, soltarlo. Y empezar a vivir en el amor del Señor. Hay cosas que uno tiene que ponerse en los pantalones del Señor, ni siquiera en los de la gente, en los de Dios. El Señor, ¿qué haría en este momento? Sí. Ahí fue cuando ya yo, Señor, yo no soy nada. Y cada vez me tocaba decirle, Señor, ayúdame. Señor, mira esto. Hay cosas que a uno le duelen, pero para uno seguir creciendo le toca menguar para que Él crezca. Amén. Entonces, no ha sido fácil, pero la gloria es de Él. Pero aún así para ti que estás ahí, pues Para ti que estás ahí. para ti, yo sé que Él no hace excepción de personas. Así Él es. solo necesita tu corazón dispuesto, ¿sí? De tu corazón arrepentido y un corazón que quiera que no le tenga temor, porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Dice, él lo que quiere es un corazón, dice que violento, un corazón que realmente lo dé por todo por Él. Y ya no es más, o sea, es un corazón que crea, que tenga fe, ¿sí? Pero un corazón limpio, apartado, ¿sí? Porque Él viene por un pueblo y una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, Aleluya. lo que pasa es que no se habla en esos tiempos de eso. Y eso es lo que pasa, pero por eso el Señor nos tiene acá. Porque Amén. las cosas hay que decirlas. Amén. Y si queremos encontrarnos con Jesús, tenemos que morir al pecado y a nuestra carne, sencillamente. Y ya podemos verlo a Él cara a cara, podemos escucharlo, podemos que nuestras oraciones sean escuchadas. La santidad no es negociable. Amén. La Tremendo. santidad no es negociable. Amén. Amén. Bueno, ya llegamos al final de nuestro episodio. Queremos darles las gracias a ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, y a ustedes, pastores, por darnos este espacio y este tiempo. Ha sido una gran bendición y los felicito porque han perseverado, han permanecido, Amén, gloria al y nosotros también estamos ahí. Gracias.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga, gracias. Bendiciones.